Sopas finos, ¿cómo andan? Yo soy Keichel y este es un nuevo episodio de su podcast favorito, Fino Podcast. El día de hoy tengo el agrado de presentarles a mi amigo Pablo, con el cual voy a estar hablando sobre las posiciones sexuales. Este es un tema que yo sé que a muchos les va como que a encantar. A mí me va a encantar grabarlo porque tengo como invitado a una persona muy talentosa que le encanta la filosofía, está bastante inmerso en temas sociales, eh, entiende bastante sobre el tema de los debates, estudia ingeniería en sistemas en la UTP, va al gimnasio, hace de todo. Como ustedes saben, nuestros invitados jamás hacen una sola cosa. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido. ¿Qué hay, finos? Pues muy bien, la verdad. Estoy bastante tranquilo esperando a ver qué nos depara en este podcast. Ok, primero deberíamos empezar como definiendo, antes de entrar como al mundillo de cuál es tu pose favorita, porque esa pregunta va a venir. Deberíamos definir qué son posiciones sexuales. ¿Quieres definirlo tú o prefieres que lo defina yo? Bueno, a ver, depende mucho de a quién le preguntes y cómo se lo preguntes. O sea, porque las posiciones sexuales en un sentido amplio se refiere a la manera en cómo tú te colocas con la persona, que si ella encima tuyo o atrás, de lado, dando vueltas, realmente a eso se refieren las posiciones sexuales. Pero cuando tú le quieres meter disque ya más mente, tú agarras y tú dices disque no. A esta posición le vamos a llamar el helicóptero y la gente se aloca, se pone encima tuyo y comienza a dar vueltas. Una vaina un poco peligrosa, pero realmente es con las posiciones sexuales. De verdad, es algo bueno, son cosas que al humano se le ocurrió, porque me imagino que cuando empezó todo esto de descubrir nuestra sexualidad, tenían polémica, que Adán y Eva fueron los que crearon el estilo. Pero supongamos que todo lo que nos han dicho es real, lo cual es muy probable que no lo sea. Las personas en el mundo y fueron los primeros en tener sexo, supongo que cogían en misionero, bro. Yo no creo que a ellos le hubiera dado, dije, para coger en, qué sé yo, La Vaca Muerta, Helicóptero y todas esas canciones y todas esas posiciones que salen en canciones de nuestros artistas Yo no contemporáneos. estoy de acuerdo. Yo creo que la primera posición sexual que se pudo haber inventado, si fueron Adán y Eva, fue la posición en cuatro, como perros. ¿Por qué? Porque todos los animales lo hacen así y nosotros somos animales. Y entonces mucho antes de probablemente tener raciocinio, de poder hablar, de tener como lenguaje y demás, tipo, qué sé yo, digamos, las cavernas, nosotros veíamos a los animales y de alguna u otra forma nosotros siempre imitábamos lo que veíamos y así fue como aprendimos. Así que yo considero que realmente la primera posición fue en cuatro, como los perros porque es lo que más vemos en todos lados. Oye, qué interesante, en verdad tiene bastante sentido lo que dices, porque al final es cierto, los seres humanos somos bastante o sea, los seres humanos somos bastante de aprender por patrones y por repetición y por ver cosas, así que tienes mucha razón. Hablemos del Kama Sutra, porque es imposible hablar de posiciones sexuales sin entrar al tema del Kama Sutra. ¿Qué Bueno, opinas del Kama realmente Sutra? ¿Qué la sabes del parte Kama Sutra? del Kama Sutra no es nada a lo que la gente piensa. O sea, realmente cuando la gente dice Kama Sutra, piensa de una vez en alguna especie de libro que tiene como un montón de posiciones sexuales, pero es todo lo contrario. O sea, realmente el Kama Sutra es un libro, sí, que proviene de una cultura hinduista, pero es un libro con 7 libros dentro, por decirlo así, que habla desde, por ejemplo, juego previo, ¿ok? Habla sobre posiciones sexuales, obviamente, habla sobre los tipos de beso, habla sobre tabúes y otras prácticas sexuales tipo los tríos y las orgías, habla incluso sobre la cortesía y la seducción, de cómo debe comportarse una mujer, ya sea en el acto sexual o en la vida cotidiana, e incluso habla sobre cómo seducir a la mujer de tu prójimo. Entonces, realmente el Kama Sutra es como el libro prohibido que si hoy se estuviese tan normalizado y el sexo no tuviese tantos tabúes, el Kama Sutra sería como el libro prohibido por todo lo que incluye.
realmente. En efecto, creo que si el Kama Sutra fuera inventado en esta época, sería cancelado. Porque como nos encanta cancelar cosas, es muy interesante lo que dices porque aclarar eso. Porque yo recuerdo que cuando yo estaba como en sexto año, mi profesor de filosofía nos habló del Kama Sutra y todos mis compañeros obviamente se empezaron a reír porque, bro, hablar de sexualidad en una escuela donde hay un poco de gente que está hormonal es, dizque, bueno, hablar de sexualidad. Entonces, mi profesor nos dice que lo que pasa es que ustedes creen que el Kama Sutra se remonta a 4 o 5 poses sexuales cuando en realidad son 7 libros. Y todo mi salón y yo quedamos que, ¿cómo así? ¿Cómo así que el Kama Sutra no es un libro que te va a enseñar cómo coger, bro? Y estábamos indignados. Pero es muy importante ese tema porque aparte de las posiciones sexuales, algo muy importante dentro del sexo como tal es la comunicación. Y es un tema que el libro toca bastante, de que realmente la única forma de que tú llegues a congeniar lo suficiente con una persona es que se comuniquen. ¿Qué opinas Realmente tú? es así. Y el gran problema es que, como tú dijiste anteriormente, el ser humano aprende por patrones. Entonces nosotros cuando estamos creciendo, vemos ya sea en libros juveniles, que si pídeme lo que quieras o libros de ese estilo, o incluso en la conocida plataforma esta de Wattpad, nos hablan de posiciones, de hacer esto, de hacer lo otro, que a ella le gusta que la muerdan aquí, que a él le gusta que le soplen acá, y un montón de vainas. Y nosotros a la hora de llegar pues a practicarlo, pues a tener relaciones, nosotros de alguna manera intentamos recrear esas cosas e incluso cuando hablamos de pornografía, pretendemos intentar copiar todo lo que vemos allí. Y el problema está en que como aprendemos y suponemos que esto puede ser bueno, no comunicamos, no preguntamos. Y el sexo, aunque haya confianza entre las personas que están pues teniendo relaciones, sigue habiendo el tabú de preguntar de, oye, ¿te gusta aquí? ¿Te gusta allá? Y no nos enseñamos, simplemente improvisamos y esperamos hacerlo mejor. Eso y que cuando no nos gusta simplemente nos callamos. Y ese es el gran problema de cuando hablamos de posiciones sexuales o de simplemente tener relaciones. En efecto, porque si te pones a pensar, ¿sabes tú que no a todas las chicas le gusta la pose del perrito, o sea, o que les den en cuatro? Entonces, como en la porno está bastante normalizado, hemos como obviado esa fase, esa pregunta en el de, hey, ¿y qué tal si nos ponemos así? O sea, ¿te sientes cómoda? ¿Te gusta esto? Entonces es un gran problema, pues, porque empezamos como a improvisar, como dices tú, y al final quizás una de las dos partes no queda satisfecha porque obviamente tenemos ese problema de comunicación. Sin comunicación, créanme, chicos, no hay placer. Realmente, porque a las finales puede que todo lo que tú ves y intentas recrear puede que sí dé un buen resultado, entre comillas, pero a las finales uno siempre tiene un tabú, algún tipo de fantasía o fetiche, algo que quiere experimentar, tipo esa gente que le gusta posiciones sexuales donde estén cerca de los pies de la otra persona, que si para besarlos o chuparlos o vainas así, o incluso esa gente que les gusta que laman o huelan sus axilas, la gente que tiene muchos fetiches rarísimos en distintas posiciones y nunca los practican y por lo menos su pareja nunca sabe si realmente le va a gustar porque no lo hacen. Y entonces vivimos con, con ese miedo y con ese tabú de no querer hacer las cosas. Y hablamos tanto de sí, de la libertad, de que tenemos que expresar lo que sentimos, lo que queremos, pero no lo hacemos. No lo hacemos y cuando es hora de hacerlo siempre nos topamos con que la otra no lo acepta. Y es como tú dices, a muchas mujeres no les gusta en cuatro de perrito. ¿Por qué? Porque les duele o porque simplemente eh, les resulta incómodo o su espalda está jodida. Y esto último lo digo por experiencia. Entonces,
Es una cagada. Así, ¿cómo así? Tienes que contarnos esa experiencia. No nos puedes decir que tuviste una experiencia O sea, es y no una experiencia contárnosla. bastante corta en el sentido de que pues yo estaba con esta chica y estábamos en cuatro y bueno, ella estaba en cuatro y demás, pero llegó un momento en que me dijo que parara porque le dolía la espalda y luego me explicó que era que ella tenía una lesión en la espalda y yo nunca le pregunté. Yo estuve mi tiempo pues dando en cuatro y bueno, probablemente pude haberle jodido la espalda más de lo que ella estaba a aquella chica y pues por eso te digo que hay que preguntar, hay que aprender, porque muchas veces uno acá hace las cosas a lo maldita sea o simplemente por hacer y uno no se para a pensar que probablemente a la persona no le guste o no quiere decir que no le gusta porque, qué sé yo, tiene algún defecto en esa posición o simplemente tiene la espalda jodida. Perfecto, es que al final creo que fue un problema, no creo, fue un problema de comunicación de ambas partes. Ella tenía que haberte comunicado, que, hey, sabes, yo tengo una lesión en la espalda, entonces yo creo o yo considero que esto como que no va a proceder. Pero es muy cierto, ¿sabes lo que sucede también? Que estamos tan acostumbrados a querer lucirnos o a ser los mejores o a ser inolvidables, que no está mal. En verdad, yo soy de las personas partícipes de que si tú vas a hacer algo, hazlo bien y hazlo lo suficientemente bien como para que no lo olviden. Pero tenemos esa tendencia de complacer a la otra persona y a veces cuando queremos complacer a la otra persona, eh, olvidamos como nuestro propio placer. El sexo es una cosa de dos, es algo que debe ser mutuo, por lo tanto el placer debe ser de ambos. Y si hay algo que a ti te causa placer y a mí no, habría que llegar a un acuerdo para poder ver cómo hacemos para lograr el placer de ambos. Totalmente. De hecho, creo que en un principio ese fue uno de mis grandes problemas, que yo quería destacarme o no destacarme, sino pues ser complaciente. Y yo recuerdo que en mi primer trío, yo quería ser el rey de ese momento. Y pues todo terminó bien, pero yo no. Y a las finales tuve que hacer mis vainas cuando regresara, pues en la casa. Tuve que yo terminar el trabajo en casa porque, porque no me prioricé. O sea, fue tipo, ok, voy contigo, luego con ella y, ajá, ellas terminaron, todo bien, pero yo acá, pues, no. Y la verdad, bueno, depende de cada persona, pues, porque por lo menos a mí no me importó en el momento. Fue como que, bueno, cumplí con mi tarea, yo termino el trabajo solo. Pero sí hay otras personas que por complacer a los demás se desviven por otros y se olvidan de sí mismos. Y eso es algo que hay que tener muy en cuenta, porque si no, a la final les puedes decir, que no me gusta tener sexo con esa persona. Y no es eso, puede que sí te guste, pero como solo te preocupas por ella y no por ti, pues te dejas de lado. En efecto, yo considero que para tener una relación sexual en la que solamente una de las dos personas va a recibir placer, bueno, te masturbas y ya, porque eso lo puedes hacer tú solo, o sea, tú mismo te puedes dar placer, tú solito, y que sin necesidad de vibrar o sin necesidad de intercambiar vibras con las demás personas. Algo muy importante de las posiciones sexuales es los orgasmos, porque las posiciones sexuales realmente se crearon o fueron ideadas precisamente para experimentar nuevas formas de llegar a un orgasmo. Hay que tomar en cuenta o recalcar que un orgasmo es el máximo placer que puede llegar a una persona o el clímax. Eh, Hay diferentes tipos de orgasmo, esto no es algo que sea nuevo. Las mujeres tienen diferentes tipos de orgasmos, no todas hacen squirt. Chicos, chicos, escuchen, esto es importante. No todas las mujeres hacen squirt. Todas pueden llegar a hacerlo, pero no todas lo hacen. Es una cuestión de práctica. Para que no anden por ahí diciéndoles a sus novias que la Yal de la porno hizo un squirt y que ella lo tiene que hacer. O sea, eso es importante. Entonces, retomando el tema, ¿cuál tú crees que es la posición en la que las mujeres llegan más rápido a un orgasmo? Ok, por mi experiencia y por lo que he visto, el misionero. Sense. Para las personas que no saben, el misionero es básicamente que la mujer está debajo tuyo y tú estás encima de ella. ¿Por qué? Porque usualmente
si la haces bien, entre comillas, tú agarras las dos piernas de la chica y las pones en tus hombros y tú te pones encima. Y eso te permite ir bastante hondo. Ojo, no a todas les gusta que vayas tan hondo porque eso las lastima o simplemente las hace sentir incómodas o les duele. Pero hay otras que sí quieren que tú vayas hasta el fondo porque les gusta, porque eso es lo mejor para ellas. Pero por mi experiencia te puedo decir entonces que es el Eh, misionero, pues, Ujú. uno encima del otro, pero con las piernas en los hombros. Ok. Algo importante aquí que recalcaste, que es que hay chicas a las que no le gusta que lleguen muy hondo. Ok, esto se debe a dos razones. La número una es que, como ya les expliqué anteriormente, no todas las personas, no todas las mujeres llegan al mismo tipo de orgasmo. Existen chicas que poseen orgasmos clitoriales, es decir, es decir, que el orgasmo lo alcanzan mediante el clítoris. Porque cabe resaltar que el clítoris es un órgano que está ahí simplemente para dar placer. Qué privilegio tenemos los humanos, que tenemos, o bueno, las chicas, que tenemos un órgano que simplemente está ahí para dar placer. Y existen chicas a las que llegan al orgasmo entrando por el punto G, porque hay diferentes puntos. Entonces, esa sí está dentro de la cavidad vaginal. Entonces, importante ese del misionero, pero por lo general las chicas siempre llegan al orgasmo estando arriba, porque poseen el control y pueden saber más o menos cuál es el, el grado de excitación, pueden saber cómo manejarlo. Aparte, su clítoris está frotando con tu piel, eso hace que el orgasmo sea más alcanzable. Pero sí, dentro de mi exhaustiva búsqueda, no práctica, escuchen, eh, descubrí que sí, que el misionero está dentro de las top 3 de posiciones sexuales para llegar a un orgasmo. Ahora, ¿cuál es la posición que hace que los hombres disque, hey, bro? Aunque sí, Importante que mencionaste es lo de clítoris. Y esto que voy a decir ahorita mismo va para los chicos y es una clase de biología que usualmente no dicen en el colegio. Ok, el clítoris es un micropene sin testosterona. Es decir, nosotros cuando estamos creciendo en el útero de nuestras madres, ok, y recibimos testosterona como hombres, pues, en el útero, el clítoris crece y se convierte en un pene. ¿Qué quiere decirte con esto? Tú cuando te masturbas, tú no agarras y te masturbas como loco, no, tú agarras, tú le das lento, le das pausado, no lo das a lo malita sea. Esto aplica también para el clítoris, porque el clítoris al final es un micropene, un pene chiquito, y por lo mismo tienes que tratarlo de la misma manera, tienes que tratarlo lento, pausado, calmado, suave, no, no a lo loco como lo vemos en la pornografía, que sí rápido, de arriba abajo, y es una locura, es muy importante tener eso en cuenta. Ahora, sobre lo que tú mencionaste, de cuál creo yo que es mi favorita, es subjetivo por dos razones. Primero, porque hay una parte que puede hacer que llegues más rápido, de manera natural, por decirlo así, que es tipo ella arriba tuyo. Usualmente los hombres prefieren ir arriba o detrás porque si la mujer va arriba, probablemente terminen rápido. ¿Ok? Segundo, subjetivo también porque las posiciones sexuales o el sexo en general es un símbolo de poder, es un juego de poder, por decirlo así, pues. Entonces, usualmente los hombres prefieren ir arriba, no porque vayan a terminar antes, sino porque les excita muchísimo más ser ellos los que están controlando. Ejemplo, que si ella está en cuatro, o sea, o cualquier cosa que implique que el hombre tenga el control. Entonces, depende mucho de si el hombre quiere terminar rápido y quiere que ella tenga el control o él quiere tener el control simplemente porque eso le excita, sin importar. ahora sí, Bueno, sí, eso. continúa. Entonces, a la final es subjetivo porque depende de si el hombre quiere tener el poder, por decirlo así, o no. Por ejemplo,
en la antigua Roma, ok, a los niños se les enseñaba a ser bisexuales. ¿Por qué? A los niños varones, pues a los niños hombres. Se les enseñaba a ser bisexuales porque para ellos en su cultura romana las mujeres eran y los hombres también, pero con el tema de los hombres, cuando tú te cogías a un hombre siendo un hombre romano, pues un niño romano, eso era como un símbolo de poder sobre otro hombre. Sí, el sexo es definitivamente un juego de poder y los humanos somos muy de querer tener poder. Bastante interesante esa anécdota de la bisexualidad en la antigua Roma. Creo que al final es muy importante tener en cuenta que los hombres sí sienten algo cuando las chicas están arriba, porque se ha popularizado, no sé, con esta ola del TikTok. En estos días vi un video de una tipa que se pone el filtro de payaso y dice, dizque, así quedé cuando me enteré que los hombres no sienten nada cuando las chicas están arriba. Y yo me puse a analizar mis relaciones sexuales y me he puesto a analizar y por lo general a los hombres sí les gusta que las chicas estén arriba porque supongo que uno, la vista, dos, eso de el sentir a la persona y pues que te puedes venir rápido. Pero eso también es subjetivo, eso depende de la chica. Pero me parece bastante interesante lo de que tú acabas de aclarar que los chicos sí sienten algo cuando las chicas estén arriba. Así que ya saben, nenas, no se preocupen, su novio sí siente cosas. No le crean a todos los TikTok que van por ahí. Gusta lo suficiente como para repetirlo varias veces, pues. Por ejemplo, o sea, hay personas que les gusta que tú agarres y les muerdas la oreja, o hay otras que gusta que las insultes, pero hay otras que si tú las insultas se ponen a llorar. Entonces, el punto aquí no Y es soy. de si sientes o no. El punto aquí es de si sientes y te gusta. De si te gusta lo que estás sintiendo, porque si no te gusta, pues pueden pasar dos cosas. Una, que lo que estés sintiendo no te gusta o que simplemente te da igual. Y usualmente pasa la de que te da igual, te vuelve un problema, porque entonces pasa que, por lo menos en posición en particular, sea cual sea, quizás la chica no siente nada. Y por eso nunca termina, pero ella te dice, que no, papi, yo terminé, tú tranquilo. Y tú estás ahí creyendo que ella terminó, pero no es así, o sea, no, no, ella te mintió. Ey, yo siempre he dicho, brother, esto va para las chicas. Si un man está en pinga, bro, está en pinga. Y no finjas, porque si tú finges, le vas a hacer creer que él está bien y que él coge súper rico y este tipo se va a ir toda su vida pensando que él es el mejor cogedor del mundo y lastimosamente no va a aprender y no se va a comunicar y vamos a tener más malos polvos en toda nuestra vida, nuestro país, que bueno, está llena de gente que no se comunica, el sexo es comunicación. ¿Cuál es tu pose O favorita, sea, Pablo? es que, ok, depende mucho de mi humor en ese momento, pero usualmente mi pose favorita es misionero, porque yo estoy arriba y a mí me gusta tener el poder. No me gusta que estén arriba mío, termino muy rápido y usualmente, por lo menos, solamente estuve con una chica que estuvo arriba mío y ella estuvo arriba mío, pero de espalda. Entonces, yo solamente veía su espalda y ella estaba allí dándole y yo estaba intentando contenerme porque yo de verdad no podía con tanto. Oh, yo también soy muy de tener el control y el poder de la situación. Creo que sí he estado o sea, si he sido dominada en más de dos ocasiones, te estoy mintiendo, eso no pasa por mi mente y creo que no es algo que esté en mis planes, a menos que sea un juego de rol, que es como bastante chévere, pero, o sea que tenemos como puntos de vista bastante similares en ese caso, pues, el poder, yo soy como muy de tener el control también.
Así que supongo que mi posición favorita es yo arriba, porque las chicas que van arriba son... Muy mm, importante con respecto a la parte esta de terminar es que eh, puede sonar difícil, pero no lo es. En el sentido de que tú te das cuenta cuando alguien está satisfecho. Tú no tienes que preguntar. Si algo en ti te dice que tienes que preguntar, es porque tú sabes muy en tu interior que no hiciste ni verga. Y esto aplica tanto para hombres como para mujeres, porque chuch, hay mujeres que piensan que uno es de goma y que lo que uno tiene entre las piernas es como una varita mágica o algo indestructible y se alocan y se ponen encima o usan sus manos y no se dan cuenta que tienen que tratarnos con la misma delicadeza con las que ellas quieren que uno lo trate. Entonces, si tú tienes que preguntar si estás satisfecha o si terminó, es porque claramente no hiciste un buen trabajo. Eso se nota. preguntar es porque no diste lo mejor de ti. Y es muy cierto y encaja con tu Sí, punto. porque a las finales tú te das cuenta cuando hiciste lo mejor que podías haber hecho. Cuando prestaste atención, cuando, o sea, no sé, cuando pudiste haber lastimado a alguien, cuando la cagaste. O sea, el problema es que nosotros, durante las posiciones sexuales o el sexo en general, nosotros nos damos cuenta de las vainas, pero nos hacemos los locos y esperamos que todo sea una mentira. Y cuando la vaina termina, viene la triste realidad de que uno de los dos no se vino o en algún punto la lastimaste o cualquier vaina así. A nosotros nos damos cuenta, uno se da cuenta, pero uno no lo quiere aceptar, ya sea por ego o simplemente por pena. Exacto, es muy importante escuchar a los cuerpos. Yo sigo a una comunicadora social que es experta en sexología y ella habla bastante de cómo los cuerpos hablan y cómo los cuerpos se comunican durante el sexo. Entonces retomamos al mismo punto del inicio, el sexo es comunicación y si tú no tienes la confianza para comunicarte con una persona de las posiciones que te gustan, de lo que no te gusta, de cómo te sientes, entonces probablemente con esa persona tú no deberías estar intercambiando tus vibras sexuales. Sí, y más que todo también es preguntar. Sí, la comunicación, pero también es preguntar y saber cuándo detenerte. Saber cuándo detenerte y aunque parezca tarea o una materia más de la escuela, investigar. Pero investigar con conciencia, pues porque muchas veces hombre o mujer tenemos ciertas sensaciones en el momento y por alguna razón, por miedo o por desconocimiento, las retenemos sin saber qué puede pasar. Pero cuando tú investigas te das cuenta que esas sensaciones son normales y que las retuviste, pues, por gusto, porque te perdiste de algo que probablemente pudo haber sido algo muy grande, pues. Por ejemplo, el squirt usualmente se supone que te da una sensación de que vas a orinar, pero por lo menos algunas sexólogas te dicen que no te aguantes, que te dejes ir, que te relajes y que te dejes ir, pero uno por el miedo, porque incluso también pasa en los hombres, uno por el miedo eh, agarra y se detiene, pues por ejemplo, los hombres cuando se vienen una vez, pues cuando llegan al orgasmo, se pone como eufórico, pues, y uno por miedo simplemente quiere como parar toda la situación porque no sabe lo que está pasando. Por eso hay que investigar, educarse, para poder disfrutar las cosas bien y comunicarse y preguntar. Sí que me orinen, qué cara. No, mentira. Bueno, señores, seguimos con el podcast, con nuestra programación normal, family friendly. Nosotros, por ignorantes, por estúpidos, por tercos, que complicamos las vainas y queremos reinventar la rueda cuando la rueda ya existe. O sea, el sexo ya existe, simplemente es investigar, saber hacer las vainas y listo, friend. Tan sencillo como eso, y no habrían personas insatisfechas, pero no. Siempre queremos improvisar, queremos que nos las sabemos todas y preferimos creer en una porno o en un libro que en nuestros propios cuerpos. Y pues ya es eso. Las cosas son sencillas. Creo, creo que con el pasar del tiempo, ese tipo de situaciones
han sido las que han como que cerrado un poco mi vida sexual, en el sentido de que yo no puedo estar con alguien a la cual yo no quiera o conozca lo suficiente como para decirle, es que, bro, mira, chava, en verdad, hoy no quiero coger. Hoy me voy a quedar aquí contigo y vamos a ver una película. Tómalo o déjalo. Entonces, como yo tengo esas guías, todo esto ha sido en base a que yo necesito conocerte. Yo necesito saber qué va a pasar en un momento en el que yo esté cogiendo contigo y me dé una crisis y me ponga a llorar. Digo, porque, bueno, pues porque estables no somos, pues. Y entonces creo que eso es un punto importante, pues que la comunicación, es que al final todo este podcast yo no debería llamarle posiciones sexuales, tendría que llamarle comunicación, porque es que al final todo se resume en eso, ¿sabes? El comunicar y el comprender, porque tú puedes comunicar algo, pero si la comunicación es unilateral, no vamos a llegar a ningún acuerdo y entonces yo no voy a saber cuál es tu pose favorita. Y vamos hasta aquí inventando o tratando de averiguar quién se va a venir y quién no se va a venir. Jugando al jueguito del si te vienes tú, no me vengo yo. Y eso creo que No, no es no es saludable. saludable, créeme. No es saludable porque por lo menos usualmente cuando es así, la otra persona como que le da igual, pues, lo acepta, pero tú en tu interior quedas frustrado, quedas con ganas y te cabreas porque es como que chucha madre. No me vine y ella no se vino y ninguno de los dos nos vinimos y es una cagada. Y entonces, o sea, es como tú dices, pues, no hay que jugar esos juegos. Y otra cosa muy importante que tú mencionaste es comprender. O sea, comprender es esencial porque, por ejemplo, y esto sí me ha pasado, pero la anécdota que voy a contar la leí por ahí, que es que una chica contaba que ella tenía relaciones con un chico, pues normal, pero que se le escapó un pedo vaginal. Los hombres, o por lo menos los hombres idiotas, no saben que un pedo vaginal es normal y que en todo caso no es culpa de la chica, es culpa tuya. O sea, sencillo, es culpa tuya porque por algo entró aire. O sea, no es que a ella le dio la gana de tirarse el pedo, no, es que tú te la estás cogiendo, estás saca y mete a lo estúpido y entró aire porque no ocupas todo el espacio y cuando lo sacas suena como un globo. Y entonces hay manes que por lo menos en esta anécdota el man agarró y dijo, es que cha, qué asco. Y es como que, bro, ¿qué te pasa? No comprendes las vainas. Y entonces a veces hacemos ruidos raros, tenemos caras un poco incómodas y por no comprender y por ser estúpidos más que todo, el polvo y el líbido en el momento. Sí, en efecto, creo que uno de los problemas o una de las guías con los podos vaginales es que se da bastante en posiciones que son un tanto incómodas. Pero es cierto, hay que comunicarse, hay que entender que eso es normal. Bro, yo siempre he dicho, en el sexo todo lo que pase es normal siempre y cuando haya consentimiento. O sea, si alguien se está cogiendo con alguien y se orinó, bro, eso es normal. Si, sabes que un tema bastante interesante acerca de esto es que hay muchas personas que van a hacer sexo anal y pues dicen que cuando se le metieron en la tipa salió embarrado. Una vez yo le comenté esto a un amigo que estamos hablando del tema y él me dice que bro, que tú esperas que salga por ahí si tú no planeaste la situación. Y yo dije que eso cambió por completo mi perspectiva, porque al final fue como que, o sea, yo le hice en una pregunta de Instagram y alguien me respondió, es que no, yo estaba cogiendo con una tipa y no sabíamos que íbamos a hacer anal y terminamos haciendo anal y bueno, cuando se metí me embarró un poquito y yo le comenté, es que wow, ¿y cómo te sentiste al respecto? Y mi amigo me respondió, bro, ¿qué más quieres que salga por ahí? Y yo dije, verga, qué tipo más Sí, inteligente. y a las finales, aunque tú agarres y tú lo planees, y tú o sea, no sé, agarres y no comas un día antes, horas antes, y limpies toda la zona y lo que te dé la gana, muy probablemente, si no sale embarrado, sale ensangrentado, porque
Puede, o sea, porque podrá ser muy rico para ella y todo lo que tú quieras, pero esa parte no está hecha para eso. Y entonces, eso por un lado. Y por el otro, comprender que a las finales, si tú lo piensas un segundo, el sexo por sí solo es asqueroso. Asqueroso, En efecto, asqueroso en el sentido. yo quería decirlo hace rato, Sí, de la cantidad de fluidos que se intercambian. exactamente. O sea, el sexo en un sentido amplio es asqueroso, porque es que la persona que tienes cerca tuyo, pues con la que estás teniendo relaciones, te vea, te sienta y te huela en tu forma más pura. Entonces, es importante reconocer que los fluidos corporales no son solamente que si la saliva y el sudor, o sea, no, hay muchísimo más. Y a veces, por no aceptar esa parte, pues nos topamos con que algo nos da asco o simplemente las cosas se joden en el acto. Exacto, es que al final, si te gusta el sexo o si quieres tener sexo, tienes que tener claro de que esa persona te está entregando quizás lo mejor o lo peor de esa persona. O sea, esa fase en la que quizás no la conozca nadie o esa parte que solamente conocen las personas que han llegado a intercambiar energías sexuales con ellos. Es por eso que se dice que el sexo es el intercambio de vibras más fuerte que tenemos como humanos, porque es que al final tú te entregas y tú te entregas, te le entregas a esa persona y esa persona se te entrega a ti y quedan, aparte de fluidos, vibras de la otra persona y todas esas guías en las cuales no quiero entrar porque después me extiendo hasta 1 hora y media de podcast y nadie va a escuchar un podcast. O sea, es tal y como dices, y aquí podemos hablar de las vibras sexuales, de las energías, e incluso podemos llegar a hablar de brujería. Cero paja, porque Uy, hay gente, ok, y esto así como un dato rapidito, que cuando tú tienes sexo sin condón, se dice que eso es un amarre. Cuando tú hueles la ropa interior de tu pareja, eso es un amarre. Cuando tienes sexo sin protección y en sus días, es un amarre. Y es un amarre más fuerte porque hay sangre. Y entonces, chucha, es por eso que luego andamos traumados cuando terminamos. O sea, es una posible explicación. Hay mucho más detrás, pero así dejo el dato suelto. ya saben chicos, si quieren otro podcast con Pablo hablando de lo que él sabe acerca del sexo y la brujería, tienen que suscribirse a este podcast y mandarme el capture del minuto exacto donde Pablo dice que el sexo sin condón es un amarre. Muchas gracias, Pablo. Eh, Me encantaría quedarme aquí hablando contigo acerca de las maravillosas cosas y las peores cosas del sexo, pero como ya sabemos, todo lo bueno tiene final también, así que esto fue todo por el podcast del día de hoy, donde queríamos hablar de posiciones sexuales y terminamos hablando de sexo en general. Muchas gracias por estar aquí, gracias por acompañarme, gracias por aceptar mi invitación. Eh, yo soy Keichel, mis redes sociales son Keichel Rayito Abajo, Mary Kay en Twitter, pero no me sigan en Twitter, allá soy otra persona. Suscríbanse al canal de Fino Podcast, Fino con doble I, Fino Podcast en todas las plataformas digitales. Escúchense todos los podcasts que tenemos. Relacionado a este, escúchense el del fetiche con mi amigo Rubiel que la votó en ese excelente podcast. Pablo, tus redes sociales. Diamond.1020 en Instagram. Y en Twitter, o sea, ahí sí te la dejo porque no me acuerdo cuál es. Pero Diamond.1020 en Instagram. Muchas gracias, Pablo. Me alegra haberte tenido aquí en el canal. Sigan todas las redes de Fino Podcast. Mándeme capture de que la están